Bienvenido, secretario, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Yair, muy buenos días, William, muy buenos días a todos los que nos observan en la televisión. Gusto saludarles y estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Cuando lo invitamos ayer, dijo sí, de una vez, sin reparo. Solamente nos puso una condición que ya la vamos a resolver, es el tema del café. Ahorita en la mañana ya nos lo traen. Por favor, aquí el equipo de producción nos va a ayudar con el tema. Y él siempre, debo decirlo, abierto y dispuesto a respondernos a nosotros como comunicadores, como periodistas de la ciudad, a todas las inquietudes que tenemos. Lo primero, yo quiero empezar preguntándole, diciendo si su sonrisa con la que se acostó ayer y con la que se despertó hoy es de oreja a oreja por lo logrado en el Consejo Distrital. Hombre, sin duda alguna, nosotros salimos con mucha satisfacción de esa audiencia. La verdad es que esperábamos estos recursos porque la ciudad necesita esta inversión en malla vial, en mejoramiento de infraestructura vial, y bueno, con esta incorporación, sin duda alguna, esta fase 4 viene con mucha más fuerza y el objetivo es mejorar estas vías. Pero fue bastante duro el debate, ¿no? No fue fácil. No fue fácil. Esto ya en su momento, el año pasado se logró una incorporación, pero no se alcanzó a ejecutar por la fecha en la que fue incorporada. Pero en este momento, digamos que luego de varias mesas, luego de hacer un recorrido con los concejales, luego de todo este trabajo en conjunto, logramos que se incorporaran los recursos. Y no fue incorporada porque fue aprobada en diciembre, a finales de diciembre. Estamos hablando de esa. Así que la última semana de diciembre, ya para esa fecha era imposible ejecutarlo. Ok. Bien, durante este debate que fue en sesiones extra del Consejo y que tuvo incluso que el alcalde ampliar la fecha para de plazo de sesiones extra, los concejales le pedían mucha información de dónde se iban a invertir los recursos, porque el proyecto de acuerdo inicial carecía de toda esa información, digamos, ese detalle de dónde tenían o dónde iban a invertir esos recursos. Fue subsanado el tema, lo pusieron a correr, digamos, en estos detalles a los que vamos a entrar más adelante. No, básicamente el Consejo pedía una aclaración porque algunas vías que consideraban estratégicas no las veían dentro del proyecto puntualmente. Sin embargo, nosotros fuimos enfáticos con varios detalles. Uno, que varias de esas vías, como por ejemplo la Marginal de Juan Angola, como por ejemplo tramos pendientes de la Santander, como por ejemplo el Puente Romero Aguirre, fuimos enfáticos en que esas vías no hacían parte del proyecto de incorporación porque ya estaban incluidas dentro del presupuesto 2023. Sí. Es decir, que cuando hablamos del proyecto de incorporación de recursos adicionales a los ya disponibles, estábamos hablando de otras vías que terminaban complementando digamos que la fase o la primera sesión de intervenciones de este año. Ok. Yo me salté un tema que fue el que le planteó William al principio. Me salgo un poco del tema grueso. Finalmente, ¿cómo le fue en los 21K? Hombre, es récord personal, así que muy bien. Bueno, no me puedo quejar. ¿Cuánto tiempo? 2 horas 09. 2 horas 09. Eso para una persona normal. Pues llevo un año entrenando y la verdad es que para mí es un gran logro. Ok, muy bien. ¿Yo cuánto demoraré? No quiero responderme a mí mismo. Tú corriste 5, ¿no? 5, tuve 5. ¿Y cómo te fue? No, empezamos trotando, mi papá después le bajamos al ritmo, caminando, hicimos 50 minutos. Bueno, muy bien. Pasemos con, secretario, volviendo a nuestro tema central. Y la pregunta que le quiero hacer a continuación es más de definición conceptual. ¿Qué le responde a esos ciudadanos en Cartagena que dicen que la ciudad está destruida, que la inversión en infraestructura fue poco? Quizá, y lo digo porque es lo que aquí, el tipo de quejas que recibimos en nuestro equipo periodístico de Canal Cartagena, y es quizá por la poca voluntad del distrito de poner en marcha planes de inversión gruesos, amplios, robustos en la malla vial de Cartagena. Nosotros comprendemos perfectamente el reclamo porque pues hasta yo soy usuario de estas vías y la verdad es que están en un estado que bastante considerable. La inversión, y lo hemos dicho en varias oportunidades, la inversión que requiere Cartagena para poner al día su malla vial con la falta de tanto pavimento en muchos barrios y la rehabilitación de lo ya pavimentado. O sea, estamos hablando de dos complejidades. Sí. Por lo menos a mi percepción considero de que la inversión en la ciudad debería ser al menos unos 100.000 millones anuales en solo infraestructura vial. En estos 3 años que llevamos hemos hecho intentos por tener fuentes adicionales. Digamos que ya tenemos el recurso propio, tenemos recursos regalías y hemos intentado en distintas ocasiones tener crédito para poder hacer estas inversiones, pero no ha sido posible. En estos momentos la inversión
que hemos hecho no ha superado los 25.000 millones, lo cual para una ciudad de 1 millón de habitantes es significativamente poco. Pero pues este año la verdad es que para nosotros en infraestructura es bastante optimista, porque ahora estamos hablando de una fase 4, que es la gran fase, como yo le llamo, que estamos hablando de 55.000 millones de pesos, lo cual es una cifra bastante buena, son bastantes kilómetros los que se podrían estar rehabilitando allí. Y además de eso sumamos la ejecución de los proyectos de regalías. Estamos hablando de Policarpa Arroz Barato, que ya adjudicamos. Sí. Ahora viene la vía Ciudadela La Paz, vienen varias calles en Villa Estrella, así como también la calle La Lengua, y de acuerdo con nuestros cálculos podríamos estar cercanos a los 80.000 millones en solo infraestructura vial para este año. ¿Y este año se van a ver materializados todos esos proyectos o no queda para cortarla o inaugurar ese gobierno, sino el próximo? Afortunadamente los dos proyectos más grandes, que son Policarpa y Ciudad de La Paz, ya están en etapa de contratación. Sí. Lo que son La Lengua y las calles en Villa Estrella son calles más pequeñas que en realidad no se necesitan muchos meses y se espera que todos estos proyectos estén para entrega a fin de año. Y respecto de los recursos aprobados ayer por el Consejo para los calles aledañas al aeropuerto Rafael Núñez, eso el proceso ahora que viene. Sí, en estos momentos la ventaja que tuvimos de haberlo aprobado en estos momentos es que la Iniciando año, ¿te refieres? Iniciando año, correcto. Es que la fase 4, que inicialmente la estábamos concibiendo por 34.000 millones, en estos momentos le estamos sumando 22.000. Es decir, que ahora nos vamos con una sola licitación pública con los 55.000 millones de pesos. Entonces, esto implicará que iniciemos el proceso de contratación ahora a principios de marzo, y cuando estemos adjudicando esperamos que se estén materializando estas obras para el segundo trimestre de este año. Segundo trimestre de este año. Perfecto. Otro tema que se me viene, otro problemita que ha tenido durante este tiempo de administración fue el canal del Campestre, ¿cierto? Noticias para los residentes de ese sector, sobre todo, ya nosotros aquí habíamos tenido una oportunidad nosotros de conversar, me refiero a usted, secretario, y me acuerdo que me dijo hacia octubre o noviembre tienen que estar empezando las obras de reparación de este canal. Febrero no ha llegado, pero hay una luz. ¿Pero qué pasó allí? Sí, es que básicamente nosotros cuando planteamos la necesidad del gobierno nacional extrajimos los diseños del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, pero pues te podrás imaginar que las condiciones han cambiado mucho, la normatividad en diseños, y esto implicó un replanteamiento dentro de toda la estructuración que hubo. Esto básicamente nos implicó un año de trabajo. En realidad el canal campestre, los ajustes fueron subsanados el año pasado, pero el canal de Las Palmeras con el canal Matute fue un poco más complejo este ajuste, y esto impidió que superáramos la etapa 1. Son dos proyectos en un mismo convenio. Afortunadamente ya prácticamente superamos la etapa del canal de Matute, así que el día lunes de esta próxima semana que viene estaremos iniciando intervenciones en Campestre. En Matute, mientras hacemos unos ajustes finales ya más jurídicos con el Ministerio, digamos que los cambios que hicimos estarán iniciando también en los próximos meses. Perfecto. O sea, lunes entonces empiezan obras. Este lunes empezarían obras en el Campestre. Correcto. Y para, digamos, información de todos los interesados en este proyecto, ¿qué contiene? Son básicamente obras de mitigación. En el caso del canal campestre es la reconstrucción total del tramo afectado y empalmar con el canal que existe y con el box. Y en el caso del canal de Matute también estamos hablando de un alcantarillado de cajón en donde ampliamos las celdas para que pueda, en este caso, correr más el agua. Estamos hablando de un sistema de 5 celdas comparado con las 2 que hay actualmente en el box, en el puente actual, y esperamos que esto pueda ayudar a mitigar el paso del agua. Disculpe mi ignorancia, por favor, nos habla en español el tema de celdas. ¿Qué significa? ¿Es ampliar ampliar para un mayor flujo de agua debajo, sí, correcto. Por el canal? Sí, correcto. En este caso estamos construyendo los box, y cuando te hablo de una celda es el espacio del aire, el área hidráulica donde pasa el agua. Entonces, en este caso, el puente actual de Las Palmeras tienes nada más 2 celdas bastante pequeñas. Es un puente bastante pequeño que está deteriorado. Sí. En estos momentos estamos hablando de 5 celdas de 6 metros. Es decir que si actualmente más o menos estamos teniendo una celda de 2 punto algo metros y otra celda al lado, pues en estos momentos estamos hablando de 5 de 6 metros. 5 de 6 metros. Bueno, muy bien, eso tendría que una mayor capacidad de flujo de agua y de basuras. Ese es el objetivo de esta mitigación. Sí, porque también ahí hay un componente ciudadano de cultura ciudadana, ¿no? El tema de las basuras, y por eso también las inundaciones en ese sector. Correcto. Bien. Secretario, otro tema es
Ciénaga de la Virgen, ¿no? A principios de años hemos ya escuchado acerca de este proyecto, y de hecho en la conversación que tuvimos hace algunos meses me dijo que usted calificó como la gran obra o el gran legado en términos de infraestructura que podría dejar la administración del alcalde William Dow. ¿Sí se puede empezar a hacer realidad este año? ¿Esa primera piedra sí se va a lograr este año? Bueno, la verdad es que es nuestro objetivo. La fortuna que tenemos es que el proyecto prácticamente estamos haciéndole ajustes al presupuesto y demás para saber cuánto va a costar la obra y así proceder a identificar la eventual fuente de recursos. Nuestro objetivo es que si la identificamos poder dejar esa primera piedra. Importante destacar que este malecón es bastante grande, son 7 kilómetros prácticamente, es decir, que casi que costaría el doble de lo que ha implicado el malecón de Barranquilla, por poner un ejemplo. Así que básicamente este es un proyecto de ciudad que, si ponemos la primera piedra nosotros, las siguientes administraciones pues también tienen que trabajar por recuperar este borde tan importante de la ciudad. ¿Y eso contempla también seguir con la vía perimetral o es solo peatonal? No, estamos hablando de que estamos actualmente trabajando en los dos proyectos. Estamos trabajando en el diseño de la primera unidad funcional del malecón, pero está concebido para aproximadamente unas 3 unidades funcionales. Y además de eso, el diseño en prefactibilidad que tenemos ahora mismo de la vía perimetral. Esta prefactibilidad simplemente nos dice la etapa 1 de por dónde quedaría el trazado definitivo, conectando la vía al mar con la cordialidad, y el objetivo es que este año dejemos ese proyecto en factibilidad para conocer en este caso eventuales fuentes y maneras de financiación, y así poder en este caso con el gobierno nacional lograr la viabilización. Sí, esa era mi pregunta, digamos, para que la ciudadanía lo entienda. Factibilidad técnica. Técnica, correcto. ¿Y financiera? No, cuando hablamos de factibilidad hablamos de todos los componentes, técnico, jurídico, financiero. La idea es contratar esta factibilidad para dejar, como quien dice, el modelo de proyecto. No necesariamente con los recursos. No necesariamente con recursos para ejecutar la obra. O asegurados. No necesariamente. O sea, hablamos simplemente del cálculo del proyecto, la magnitud, los costos, los presupuestos definitivos, los diseños hidráulicos, etcétera, todo lo que implica, para así saber de qué manera financiarla en los próximos años. Salir a maletear, buscar los recursos. Correcto. Bien. Sí, aquí esto es como una rendición de cuentas. Adelante. Muy bien, secretario. Puentes, sí, ¿no? También otro de los problemas que tuvo, sobre todo el año pasado, comunidades del Pie de la Popa, de Manga, hubo muchas quejas por el estado sobre todo de Manga, que sin puentes el barrio quedaría aislado del resto. Sabemos que es una isla. Y ya empezaron con los bajos del Puente Román, ¿sí? Entendemos la semana pasada que no habían empezado a hacer el puente porque encontraron, hubo un problema, digamos, de ingeniería hidráulico abajo que ha retrasado un poco las obras. Precísenos sobre el estado de esa intervención. No, allí básicamente era un tema del borde, que como tal hubo que hacer una especie de protección o reforzar la protección que actualmente tiene el retorno del puente de Manga. Simplemente con el equipo y con los especialistas se definió de qué manera poder subsanar este impasse técnico, y en realidad no implicó gran actividad. En estos momentos ya el puente, iniciamos la primera fundida ayer, se fundió el primer carril, y básicamente... ¿Del puente? Del retorno. Del retorno. Del retorno. Entonces, tan pronto acabemos nosotros con este retorno, ya iniciamos como tal la rodadura del puente. ¿Y eso en tiempos cuánto es? Para el Puente Román aproximadamente le estamos calculando unos 45 días más, en el sentido de que no estamos hablando solo de la rodadura, sino también de los elementos arquitectónicos y también los elementos estructurales. Entonces, estamos ahora mismo en Puente Román, pero en los próximos días estaremos activando lo que es Chambacú y Heredia Nuevo, perdón. Chambacú y Heredia Nuevo. Y Heredia. Allí en esos dos, ¿qué van a hacer? Es exactamente lo mismo, o sea, recuperar la capa de rodadura, elementos arquitectónicos y estructurales del puente. ¿Estamos hablando de cuánta plata? Este proceso de fase 3 de malla vial, en donde estamos priorizando puentes, tiene un valor de 3.800 millones de pesos para estos 3 proyectos y 2 calles más pequeñas que son en cumplimiento de acciones populares, como la calle Cádiz en el Carmelo y también las carreras 50, se me escapa el número, en San Bernardo de Asís. Okay. Estamos haciendo otra callecita en San Bernardo que en los próximos días empieza. Perfecto. Y otro dolor de cabeza, Las Palmas y Jiménez.
Los puentes Las Palmas y Tomen Jiménez. café tranquilo. No. Los puentes Las Palmas y Jiménez, esto claramente nosotros debemos diseñar el puente actualizado, estos dos magnopuentes. Ahora mismo estamos trabajando con la Secretaría de Planeación para poder, en este caso, hacer la contratación del diseño definitivo y actualizado. Importante mencionar de que en EDURBE existen una base de unos diseños que fueron propuestos para el año 2007, si no me equivoco con la cifra, pero claramente pues, la normatividad de puentes y la normatividad estructural ha cambiado. Esto implica que el proyecto sea reformulado y sea actualizado. Entonces, pues el objetivo de nosotros, ¿cuál es? Poder diseñar estos puentes en definitiva a manera actualizada para luego salir a ejecutarlos, sea nosotros o sea la siguiente administración. Esto eventualmente va a implicar un crédito o tratar de fondear los recursos propios del distrito, porque estamos hablando del caso del puente de Las Palmas, fácilmente podría superar los 45.000 millones de pesos. Entonces esto claramente se escapa del presupuesto propio de la Secretaría de Infraestructura. Esto implicaría buscar otras fuentes alternativas, llámese crédito o llámese el siguiente bloque de regalías que pueda tener la ciudad. 2 precisiones. Los puentes van a tumbarlos y van a ser nuevos. Sí, el objetivo en este caso son los puentes ya con intercambiadores vial para que puedan pasar vehículos de transporte acuático y demás, pero como reitero, lo que buscamos este año con Secretaría de Planeación es contratar sus diseños actualizados, es decir, dejar una base de proyectos robusta, ejecutable, para que claramente se puedan salir a construir y a ejecutar. Y una persona, digamos, como yo, que no conocemos el tema de ingeniería, ¿por qué un puente tan pequeño podría costar tanto dinero? No, es que cuando hablamos del puente de Las Palmas no hablamos de un puente pequeño. Okay. El puente que en estos momentos se está consiguiendo para Las Palmas, o lo que existe la base, es un puente con intercambiadores viales que implica incluso una compra de predios con orejas y demás elementos, y básicamente por toda esta complejidad estructural y predial esto implica estos costos. Pero digamos, eso es lo que ustedes plantean. ¿Puede haber otra idea? Sí, básicamente es, digamos, que lo que está dentro del objetivo para estos dos sectores, y hay que tener en cuenta también que actualmente estamos ejecutando el Plan Maestro de Movilidad con la Universidad Nacional, y entonces esto pues también dará luces acerca de la magnitud o el tipo de proyecto propuesto para estos sectores de la ciudad. Perfecto. Secretario, la calle esta que conecta los barrios del 20 de Julio, Nequén, Arroz Barato y Policarpa, que ha habido protestas constantes, ¿cómo estamos con esta calle? Hubo protestas bien fuertes porque nosotros nos demoramos sinceramente en poder llegar aquí, sencillamente porque nosotros contábamos con hacer esas intervenciones en diciembre, pero se complicó la situación por el invierno en Nuevo Israel, que era donde teníamos las máquinas, y la idea de infraestructura era mover las máquinas de Nuevo Israel a 20 de julio. No fue posible, sencillamente el invierno complicó las vías en este sector y se nos agotó el monto en ese contrato. Afortunadamente, dentro del marco de la calamidad, nosotros estuvimos haciendo intervenciones o proyectamos intervenciones de producto del invierno, y por eso logramos hacer estas intervenciones en 20 de julio. Ya las hicimos, ya las terminamos prácticamente, estamos ya casi que haciendo detallitos correctivos para mejorar el flujo del agua, e incluso la comunidad estuvo muy contenta, nos invitó a tomar un sancocho allá y todo con ellos, y bueno, afortunadamente lo logramos. Importante mencionar de que en este sector de la Circunvalar del Sur está priorizado el recurso por regalías. Entonces, ¿qué buscamos en este trimestre? Contratar el diseño para poder, en este caso, salir a contratar la ejecución en el segundo semestre del año. Ok. Secretario, yo sé que usted no se ha metido mucho en eso, pero, digamos, ha participado como gabinete distrital macroproyecto de protección costera. Valorización. Es la oficina de valorización. Valorización, si lo maneja, pero digamos, ¿qué información tiene usted desde Secretaría de Infraestructura frente al desarrollo de este macroproyecto, digamos, el más importante en la ciudad actualmente? No, muy poco en realidad, porque digamos que valorización tiene su competencia técnica dentro del proyecto junto con la Oficina de Gestión del Riesgo. Nosotros eventualmente los acompañamos en todo el apoyo técnico para decisiones que eventualmente se tengan que tomar, y pues sencillamente somos acompañantes como lo he manifestado. Aquí el conocimiento que tenemos es que es un proyecto que contempla varias fases, y pues básicamente el objetivo es que se logre avanzar muy bien con la primera y después revisar el futuro de las demás. ¿Pero tiene información acerca del estado actual en el tema de No, puntualmente no manejo información actualizada. Sí, pues eso entiendo que es resorte de valorización. Sí, correcto. Sí. Secretario, volviendo al tema de los recursos, me llama mucho la atención eso de la falta de recursos que
de los que carece la ciudad para tener una fuerte inversión en toda la malla vial. ¿Cuánto? Bueno, ya tenemos 3 años, 2 meses de la actual administración. ¿Cuánto se ha invertido en vías nuevas, en recuperación? Y de eso, ¿qué porcentaje es del deber ser? Sí, como nosotros hemos analizado según las estadísticas que tenemos, hemos invertido en la primera fase de malla vial aproximadamente 12.000 millones, lo cual también es una cifra relativamente baja. La segunda fase malla vial 6.000 millones, una tercera 18. fase 3.800 millones. 21. Sí, pero se viene esta cuarta fase que pasó de 34.000 a 55.000 millones de pesos. Pero importante destacar, Yair, dentro de esto es que no es que la Secretaría de Infraestructura no haya querido hacer mayor inversión, es que sencillamente es la manera como hemos contado con recursos los últimos años. Importante mencionar, y no podemos olvidar este detalle importante, en que la recuperación que ha venido haciendo la Secretaría de Hacienda es considerable para poder contar con más recursos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en un 2020 con un presupuesto para la ciudad de 1.8 billones. Hoy estamos hablando que el presupuesto para este año es de 2.8 billones. Por eso la Secretaría de Infraestructura pasa de poder tener de presupuesto propio de 12.000 o 10.000 anuales en promedio a 30 y pico mil millones para el año en infraestructura vial. Porque es que es importante mencionar que el presupuesto que se le asigna a una secretaría se distribuye en varias necesidades. Y estamos hablando de que en el caso de infraestructura vial solamente habíamos contado en promedio con 10.000 millones anuales. Y bueno, y esa es la razón de por qué vemos ese escalamiento, digamos, de recursos disponibles, es decir, porque en principio se contaron con tantos y hoy ya es casi 3 veces el presupuesto. Sí, sin duda, con la mejora del presupuesto de la ciudad, en el caso del aumento para este año, es producto de esto, y esto nos permitió o nos va a permitir hacer una fase muy robusta para... Pregunta ciudadana en ese término, es como si, podría alguno decir, dejaron para el final todo. No, es que básicamente, date cuenta que esto ha sido un proceso de todo lo que hemos venido cultivando. Aquí básicamente venimos a recoger la cosecha. Esto no ha sido fácil, o sea, son años en donde hemos tratado de sanear estos presupuestos o mejorar el recaudo, así como también importante mencionar de que encontramos de pronto pocos proyectos ejecutables, proyectos desactualizados, y toda esta actualización toma su tiempo. Un proyecto público para materializarse fácilmente puede demorar 1, 2 o 3 años, y nosotros pues estamos llevamos 2 años organizando toda esta ejecución, y la idea es que este año pues se vea la materialización. Importante mencionar que durante el año del COVID sencillamente no se pudo diseñar gran cosa, no se pudo invertir en cosas distintas que no fuese la salud, así que básicamente en estos momentos, por eso te manifiesto que estamos hablando de una fase 4 más robusta y estamos hablando de la ejecución de los proyectos de regalías. Por eso esperamos ver los frutos de esto durante este año. Secretario, esos 10.000 millones de pesos, me entra la duda, para la ciudad de Cartagena es poco, es normal, es bastante. Sí, en realidad es bastante poco, porque yo reitero, la necesidad que tiene la ciudad tanto para rehabilitación de vías como para construcción de pavimento nuevo, estamos hablando que es una necesidad que supera el billón de pesos, y por eso nosotros consideramos de que la inversión anual debería ser de al menos 100.000 millones anuales para ponernos al día en los próximos 10 años. Es decir, todavía existe va a seguir existiendo necesidad, seguirán existiendo calles pendientes, y pues a nosotros a diario siempre nos llegan estos requerimientos y también acciones populares. Entonces siempre hay como que balancear la manera como vamos planeando estas inversiones. Pregunta difícil, secretario. ¿Qué no van a hacer? Que la comunidad pidió, que incluso usted se lo propuso, pero por circunstancias de tipo financiero no va a poder hacer. Debe haber algo. Sí, claramente existen varias vías que de pronto no quedan por fuera, que son de cumplimiento de acciones populares y son bastante representativas de pronto, pero como estamos en un proceso digamos que de estimación de la fase 4 o pulir, entonces estamos viendo que de pronto puede quedar por fuera. ¿Qué sí nos puede quedar pendiente? La etapa 3 de los centros de salud. Porque la etapa 3 se encuentra relativamente un poco cruda, no tiene tantos diseños avanzados. En estos momentos, la etapa 2, que es nuestro objetivo este año, es lograr iniciar lo que es Mandela, Los Cerros, Boca Chica, Arroyo de las Canoas, que ya estamos casi que a nada de que esto sea reactivado
pero hay centros de salud que hacen parte de la red que requieren una inversión importante en diseños, pero pues ya básicamente eso lo dejamos a la siguiente administración. En estos momentos pues nos vamos a concentrar en estos 6 centros que esperamos sean entregados este año junto con Pozón y junto con Canapote. Importante mencionar que la próxima semana tenemos como objetivo inaugurar Barú. Y bueno, aquí vamos dentro de este proceso, así como también esperamos de que San Felipe Neri se logre entregar también dentro de este año, que también ya tiene acta de inicio de su obra, así que eso es otro proyecto que se ha podido rescatar en todo este tiempo y bueno, aquí vamos trabajando. Bueno, y a modo entonces de resumen, en términos de infraestructura de salud, quedan por hacer 6 y ya hicieron. En estos momentos hemos entregado Bayunca, Daniel Lemaitre y ahora Barú, que se suma porque ya la inauguración está, ya prácticamente iniciamos etapa de ocupación. Y ahora estamos hablando de la activación de la etapa 2, que son Boca Chica, Arroyo de las Canoas, Puerto Rey, Los Cerros, Nelson Mandela, se me escapa, si no estoy mal, es Punta Arenas, dentro de los 7 centros de salud que se activan este año. Y escolar. Es decir, Felipe Neri, digamos, es la tarea pendiente. Sí, San Felipe Neri en realidad es un proyecto que nosotros lo tomamos cuando llegamos aquí a apoyar al alcalde Dau. Logramos su terminación unilateral y básicamente con el apoyo del Consejo Distrital y también con el trabajo de la Secretaría de Educación se logró financiar la etapa del proyecto y pues en estos momentos ya el proyecto tiene licencia de construcción y ya prácticamente va a empezar el bloque nuevo. Okay. Importante mencionar de que los bloques existentes se recuperaron, cambiaron totalmente, se modernizaron y en estos momentos ya va a empezar la obra nueva. Bien, o una pregunta que me llega aquí que por favor me dicen, pregúntele al secretario sobre La Carolina. Dolor de cabeza de todos los habitantes de esa, sobre todo en horario pico, ¿no? ¿Cómo resolverles la vida diaria a nuestros queridos vecinos de La Carolina? La Carolina ha sido un punto complicado porque nosotros hemos tenido la oportunidad y la capacidad de hacerle la inversión, pero hay un asunto ya más predial del proceso de cesión de estos predios por parte del urbanizador para convertirlo en vías distritales. Sí. Esto nos ha impedido que nosotros podamos hacer inversión en estas vías en estos momentos. Estamos sencillamente con la Oficina de Control Urbano y la Secretaría de Planeación terminando este trámite y si lo logramos... Es jurídico, ¿no? Es jurídico, exacto. Y si lo logramos, lo podemos incluir en la fase 4. Es decir, la fase 4 va a arrancar y va a tener bastantes oportunidades para hacer inversiones a lo largo del año. Y con los 55,000. Con los 55,000, sí, o eventualmente poder contar de pronto con ajustes o más recursos para que la fase 4 en el camino se vuelva superior, pero pues en estos momentos sencillamente esperamos de que la fase 4 pueda resolver esos puntos neurálgicos, como por ejemplo la Vena Flores también, que es bastante importante, así como también tramos pendientes en la Pedro Romero, en fin, tenemos bastante optimismo con los alcances que pueda tener la fase 4. No sé, me pregunto si va a alcanzar para todo eso. O sea, y no va a haber más chance de incorporar recursos, es decir, solo 55,000 para este último año de gobierno. No, de hecho, anualmente siempre se viene la incorporación de lo que no se alcanzó a ejecutar en el año anterior. Entonces, ese proyecto de incorporación iniciará ahora con las sesiones ordinarias del Consejo, así que allí sabremos... Sí, puede haber más recursos. Sí, puede haber más recursos, pero sabemos de que la fase 4 es un poco compleja y robusta comparada con las otras, pero pues estamos haciendo en esta etapa de reajuste y planificación de que se contemplen dobles jornadas, de que tengan varios frentes de trabajo y de esta manera poder intervenir en poco tiempo ese volumen de obras. El hecho de que se pueda reunir en una sola fase varios proyectos, no se preocupe, varios proyectos y que va a ser una sola licitación, entiendo. Sí, ahora mismo como estamos en etapa justamente de planeación, es una sola licitación pública distribuida en varios lotes para que, digamos, que se definan varios contratistas, no un solo macrocontratista. Okay. O sea, una licitación, pero que abre varios frentes. Exacto, que abre varios lotes. El lote puede contener varios frentes. Así nos ocurrió en la fase 1. Fue una licitación pública con tres lotes, cada uno con un contratista, uno por localidad, pero esta vez tenemos unas particularidades allí de proyectos específicos que no queremos que sean mezclados con los otros por la naturaleza de estos, así que estamos definiendo la distribución de las áreas y los lotes y las influencias, sobre todo porque estamos hablando de una fase que viene financiada con recursos de ICLD y con recursos de tasa aeroportuaria. Entonces, esto es una organización más administrativa que tiene la Secretaría con sus recursos. Ok, pero garantiza que no va a ser un solo contratista para todas las obras. No.
Eso podría ser un poco complicado para temas de que pueda tener la capacidad de actuar en varios puntos al mismo tiempo. Perfecto. ¿Qué pasó con la calle ahí en el barrio San Pedro Mártir? Vimos al alcalde la semana pasada denunciando públicamente que que ya el contratista estaba cobrando la obra como si tuviera un desarrollo del 90-95% y la realidad es que no habían pasado el 20% de ejecución. No, estas son obras de la Alcaldía Local 3. Nosotros, en su momento, hemos intentado de pronto hacer una especie de apoyo, pero la Alcaldía Local 3 tiene que responder y digamos que hacer todos los trámites para poder culminar estos proyectos. Entonces, para que la ciudadanía lo sepa, es decir, ¿cómo una persona diferencia una obra contratada por el distrito o la alcaldía mayor y otra por las alcaldías locales, con recursos de las alcaldías locales, porque una calle es una calle y uno puede decir, digamos, uno es ignorante del asunto, digamos, eso es infraestructura distrital? Sí, tú tienes varias alternativas. Sencillamente, toda obra pública está obligada a que tenga su valla informativa, donde tienes todo el detalle. Nosotros particularmente en el distrito tenemos que en nuestras vallas por obligación unos códigos QR que te mandan al proceso de selección, al enlace de SECOP, para que tú puedas ver en este caso quién es el contratista, cuál fue el valor de la obra, cuál es el alcance, la duración, etcétera, etcétera, y así el ciudadano se puede enterar de esto. Sin embargo, también puede interponer sus recursos, sus PQR, y así la misma Secretaría responde acerca de eso. Bien, pero entonces, pero ustedes tenían información, o sea, siempre hay información de lo que se está ejecutando en las localidades. Sí, porque nosotros de todas maneras planeación. Nos tenemos que poner de acuerdo con las alcaldías locales, claramente para no cruzarnos dentro de estas intervenciones. Pavimentar dos veces una misma calle. Y muchas veces las alcaldías locales nos piden apoyo de proyectos que de pronto tengamos en nuestro banco de proyectos para que ellos puedan salir a contratar. Entonces también brindamos apoyo o acompañamiento en estos procesos de selección.